Buenas, hoy hablaré de la refinación, los procesos de refinación en Venezuela, en forma resumida obviamente o sintética para fines de este canal, ¿no? Para que conozcamos un poco nuestro pasado y nos expliquemos el presente y nos proyectemos hacia el futuro. Bueno, la refinación en Venezuela, sabemos que la refinación es una actividad, un proceso mediante el cual el petróleo crudo se fracciona o se separa por vía de unas plantas industriales en productos derivados, sean para uso de combustible para vehículos automotores o la industria, o se transforma el crudo a través de procesos que incluyen la química en otros derivados que se van a utilizar en procesos subsiguientes como en la petroquímica, gas, etc. Las plantas de refinación pueden ser simples o pueden ser complejas, y estas tienen lo que se conoce como su dieta de la forma del crudo, la calidad del crudo, su viscosidad, su contenido de azufre, etc. No todas las plantas de refinación son iguales, y no todas las plantas de refinación se pueden utilizar crudos indistintamente. En Venezuela, la primera planta o pseudoplanta de refinación que se instaló en el país la hicieron unos venezolanos en 1878, en la compañía Petrólea del Táchira, o en la finca La Alquitrana, donde dos venezolanos, Manuel Antonio Pulido y Pedro Rincones, construyeron prácticamente un alambique, y en su manadero de hidrocarburos en el Táchira, ellos incluso refinaban querosén para venderle a las zonas aledañas, muy artesanalmente, ¿no? Posteriormente, con la época concesional, eso es lo que quería comentarles, básicamente, se hicieron una refinería en 1917 en San Lorenzo, Mene Grande, en el estado Zulia. La construyó obviamente una filial de la Shell, la Caribbean Petroleum Corporation, ¿no? Y en 1931 la filial de la Exxon o de la Standard Oil of New Jersey, conocida en Venezuela como la Creole, en 1931 construyó una similar a esa refinería de San Lorenzo, pequeñas, para consumo propio, en Caripito en 1931. Posteriormente, la ley de hidrocarburos de 1943 ordenaba la refinación en Venezuela. En Venezuela no se refinaba crudo, y ordenó a las concesionarias, por ley, que refinen, que tengan la obligación de refinar en Venezuela. Y estas construyeron todas las plantas refinadoras del país, las construyeron las transnacionales, las heredó PDVSA con la nacionalización, empezando por el complejo refinador de Paraguaná, Amuay y Cardón, que una la construyó la filial de la Shell y una la construyó la filial de la Standard o de la Creole, al igual que la refinería del Palito, que la construyó la Socony en 1951, una filial de la Standard Oil of New Jersey, la actual ExxonMobil, y la refinería de Puerto La Cruz, que la construyó también una filial de la Standard Oil of New Jersey, es decir, de la Creole en Venezuela. En resumidas cuentas, todas las refinerías, que son 6, el complejo refinador de Paraguaná, Amuay y Cardón, el Palito en el estado Carabobo, en Puerto Cabello, y la refinería de Puerto La Cruz, la refinería de Bajo Grande en el estado Zulia, que refina básicamente asfaltos, y la refinería de San Roque en el estado Anzoátegui, que refina ceras parafínicas. Estas refinerías las construyeron las transnacionales petroleras, las heredó PDVSA, y tenían una capacidad de producción, refinación, de 1.300.000 barriles diarios se refinaban. Entiéndase que el complejo refinero de Paraguaná es uno de los complejos refineros más grandes del mundo. Refina allí aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo diarios. ¿Qué pasó después de la nacionalización? Las refinerías que tenían propuestas con el plan Siembra Petrolera y con la plena soberanía petrolera, la refinería en Cabruta, la refinería en
el proyecto de refinería en Caripito sobre las cenizas de la refinería de Caripito de 1931 y la refinería de Santa Inés, la batalla de Santa Inés en Barinas, quedaron obviamente en proyecto y los recursos que pensaban invertir allí se sembraron en los bolsillos de la élite, como casi todo el asunto del petróleo. El petróleo no es del pueblo ni de la república, el petróleo es de las élites, y allí es que se siembra el petróleo, los ingresos petroleros. Entonces, somos muy prácticos y muy superficiales en decir que la intervención extranjera en nuestro país ha traído calamidad a la época concesional en materia petrolera. Las petroleras no dejaron sino suelo desolado, casas muertas, etcétera, y resulta que gracias a las transnacionales es que las pocas instalaciones que tenemos en materia petrolera las heredamos de esa construcción, de esa explotación petrolera transnacional. Al extremo que los 4 mejoradores de la faja petrolífera del Orinoco, que estaban en asociación estratégica con transnacionales, a propósito de la apertura petrolera, Hamaca, Cerro Negro, Sincor y Petrosuata, fueron expropiados en estos 20 años de revolución y de plena soberanía petrolera. Esos 4 mejoradores de crudo producían aproximadamente 400.000 barriles diarios, con proyecciones de crecimiento. No son refinerías, son complejos de mejoramiento del crudo pesado, haciéndolo más comerciable, es decir, haciéndolo más ligero, con unos surfactantes y aditivos químicos, etc. Entonces se mejoraba el crudo extra pesado a el crudo, se hacía liviano y se hacía comercial. Estos mejoradores fueron expropiados y hoy día no producen un barril de petróleo diario. El petróleo sí se siembra en los bolsillos de las élites. Recuerden defecar todos los días rutinariamente para que se les aclaren las ideas. Hasta el próximo miércoles.